La universidad está creando dentro del PAS una élite de funcionarios en aquellas ocasiones en las cuales hay puestos a cubrir de mayor entidad o más atractivos. Normalmente acaban siempre siendo ostentados o conseguidos por aquel personal que previamente ha elegido de alguna manera la administración. Con esto no queremos decir que, lógicamente, que se haya cometido ninguna infracción legal o penal, sino que el sistema conlleva la discriminación y la desigualdad de oportunidades. Cuando la administración concede una comisión de servicios a alguien, esto va a suponer prácticamente el asegurar que la persona finalmente acabe obteniendo ese puesto de trabajo de manera definitiva. Porque la manera normal de cubrir una vacante nunca debe ser, y así lo establece la ley, una comisión de servicios. La manera normal de convocar las vacantes, de cubrir las vacantes, es mediante una convocatoria de un concurso de provisión que en esta universidad a día de hoy está acordado entre administración y sindicatos que debería de ser cada 6 meses. Nosotros pensamos que la comisión de servicios, como último recurso, como último sistema de provisión, sí, pero no de la manera que se hace, no arbitrariamente, no discrecionalmente, no digitalmente, sino establezcamos un baremo, establezcamos una bolsa, se deje la discrecionalidad y la arbitrariedad al mínimo posible.